Paso la palabra ahora a Francisco Perán, que es ingeniero y está colaborando con el movimiento 15M del barrio del Pilar y también en la Escuela Política La Guillotina. Es miembro del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN y trabajamos juntos. Y va a hablarnos de Ucrania y Europa Oriental. Gracias. Voy a coger un poco el hilo de la última parte de la exposición del compañero y voy a tratar de explicar un poco cuál es la estrategia imperialista, en este caso más centrada en la zona oriental de Europa y básicamente centrada en Rusia, porque realmente el problema para el imperialismo pues es Rusia, ¿no? Vamos a ver, voy a tratar de ver primero por qué Rusia es un problema para el propio imperialismo, porque podemos entender que Rusia es un país capitalista, después de la caída de la Unión Soviética y de las recetas ultraliberales que aplicaron los primeros gobiernos en Rusia, establecieron todo tipo de relaciones capitalistas dentro de Rusia, las grandes grupos financieros internacionales tienen inversiones en Rusia, participa de las relaciones económicas capitalistas en el mundo. Entonces uno se puede preguntar por qué Rusia es un problema para el imperio, y es lo primero que vamos a tratar un poco de responder. Lo primero, quizá antes, es entender que el imperialismo es fundamentalmente económico, pero realiza su actividad en condiciones de ventaja, no en condiciones de reciprocidad, como normalmente nos cuentan, sino tiene que crear situaciones de ventaja. Las situaciones de ventaja se crean a través de relaciones de dominación, se crean a través de la fuerza. Para establecer un sistema imperial es necesario desarrollar una gran estructura militar, que suponga en primer lugar una amenaza, una disuasión, en segundo lugar un elemento de disciplinamiento, y si es necesario también pues un elemento de sometimiento y de castigo, ¿no? Y realmente vemos pues que el imperio americano utiliza esos recursos muy frecuentemente, no ha dejado de usarlos prácticamente en todo el siglo pasado y lo que va de este. Eso es precisamente lo que da el carácter imperial a esa relación económica que se establece. Como decía el compañero, el número total de bases y el despliegue militar que tiene Estados Unidos en el mundo no se conoce bien, porque no publican los números. El Pentágono dice que tiene unas 5.000 bases, la mayor parte dentro de Estados Unidos, y ellos reconocen tener 598 bases en el resto del mundo. Sin embargo, si se empiezan a contar las bases país por país, pues las cuentas dan números del orden de 700 u 800 bases bajo control americana, y otras muchas también en las que los americanos tienen instalaciones y participan. Son realmente difíciles de contar. El despliegue militar, no voy a extenderme en detalles, pero el despliegue militar en términos presupuestarios y de números de soldados y personas y material es impresionante. La actividad económica del imperialismo no se circunscribe solo a un determinado sector, a los recursos naturales, implica todas las relaciones económicas, en toda la cadena de producción, desde la extracción de recursos minerales, energéticos, todos los sistemas de transformación y de manufactura y de fabricación, y sobre todo la parte de realización capitalista, toda la parte comercial y de venta. Todas las relaciones de ventaja se crean en todos los elementos de la cadena económica. Y desde luego esa cadena económica permite, no es realmente una opción para el propio sistema capitalista en su fase más desarrollada, sino que es una verdadera necesidad, no puede huir de ella. El capitalismo genera excedentes y esos excedentes los tiene que exportar y los tiene que sacar fuera, porque si el capitalismo no es capaz de liquidar sus excedentes de capital, la sobreproducción de capital, pues genera crisis, simplemente lo tiene que destruir y se muere. Entonces no puede escapar, el sistema capitalista no puede escapar de la necesidad de exportar su excedente de capital, y lo exporta pues a través del sistema financiero internacional, a través del sistema de inversiones en condiciones de ventaja, como decíamos antes, el sistema imperial, y también a través de todo el sistema financiero, pues difiriendo en el tiempo con inversiones, con préstamos, con todo el sistema de financiarización y de titularización de la deuda,
difiriendo en el tiempo todo su excedente de capital. Y eso lo hace también en condiciones de ventaja, que asegure que el capital lo recupera, que asegure que el capital produce sus rendimientos para él en condiciones aseguradas. Toda la infraestructura militar soporta ese tipo de relación. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene un poco el propio imperialismo americano de esa relación imperial? Voy a dar unas cuantas pinceladas de lo que pinta un poco Brzezinski sobre la propia posición que él cree que debe tener Estados Unidos en su relación con el resto del mundo. Brzezinski, bueno, no es que realmente sea realmente una especie de profeta o una persona que sepa especialmente más que los demás. Brzezinski fue un inmigrante polaco en los años 40 a Canadá, estudió en Canadá, luego se tituló en Estados Unidos y ahí fue fichado por un tal David Rockefeller para dirigir la trilateral y después fue fichado por un tal Henry Kissinger como secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Carter. A Brzezinski se le atribuye la estrategia de desestabilización de Afganistán antes de la intervención soviética. Él ha alardeado de eso y ha presumido de haber colocado a Bin Laden mucho antes de que los rusos interviniesen en Afganistán, buscando crear un lodazal equivalente para la Unión Soviética de lo que fue Vietnam para Estados Unidos. Y él ha alardeado de eso. Es una persona, ha estado en todos los centros de poder y cuando habla Brzezinski habla por boca de todo su entorno. No es que él tenga unas capacidades especiales, sino que comparte con su entorno la posición sobre la relación que debe tener Estados Unidos con el resto del mundo. Entonces, Brzezinski dice que los Estados Unidos deben ser la única potencia global, militar, económica, tecnológica y cultural en el mundo. Lo dice así. También dice que Eurasia es el principal terreno de juego y desgraciadamente no puedo proyectar, porque si no se estropea el proyector, pero tenemos algunas infografías donde se muestra de forma gráfica cuál es el centro de gravedad del Producto Interior Bruto Mundial y cómo se ha movido a lo largo de los años y cómo se desplazó hacia América en los años 50 y en los años 60-70, pero ahora mismo con el crecimiento de Rusia y China, ese centro de gravedad vuelve a estar centrado en Eurasia y en el centro de Asia. Entonces, esas informaciones refuerzan claramente que el grueso de la actividad económica en el mundo, una parte muy importante, pues se centra en Eurasia. Entonces, Eurasia juega un papel fundamental para el imperialismo americano y su control. Brzezinski dice también que la única alternativa posible al dominio americano es la anarquía global. Es decir, el planteamiento explícito es o yo o el caos, básicamente. Y los únicos límites que Brzezinski y sus amigos ven al dominio norteamericano pues es el propio tamaño de Estados Unidos y su propio desgaste en ese ejercicio de poder. Y por eso ellos creen que necesitan socios y que necesitan establecer subcontrataciones, subsecciones de su propio sistema imperial. Y ahí hay varios países pues, que juegan un poco ese papel, con una relación asimétrica con Estados Unidos, pero una relación de dominación, de codominación en el mundo con Estados Unidos. Europa es claramente una de esas regiones. Bueno, básicamente eso es lo que ve Brzezinski. Tenía también otra infografía donde se mostraba un poco la geografía del caos y donde se veía, pues, muy claramente que donde no ha podido extender su poder el imperio americano, pues simplemente ha sembrado el caos. O sea, la alternativa o yo o el caos es aplicada al pie de la letra. Es decir, si una zona del mundo no se puede controlar, se somete al caos. Y eso lo íbamos viendo, yo creo que tenemos todos en mente numerosísimos ejemplos. Otro factor importante para que Rusia sea un problema pues es que toda la producción industrial del mundo pues, se está desplazando al sudeste y al este asiático y Rusia juega un papel central no es que sea el destinatario de la producción industrial, pero juega un papel muy importante por su propia extensión transversal sobre todo Asia. Luego Rusia tiene un gran ejército
y hace el papel de contrapoder, puede hacer fácilmente el papel de contrapoder y lo está haciendo contra Estados Unidos, China también, y también es una potencia armamentística, es una potencia que es capaz de exportar de forma independiente, con sus propios criterios, armas a quien ellos creen, independiente de las redes de exportación de armas a los amigos y a los elementos que, con su propia estrategia, gobierna las redes del propio Estados Unidos. Eso supone también un factor de amenaza. Sí. Bueno, el otro factor bien conocido es que Rusia pues es un actor global en la exportación, en la producción de hidrocarburos, en gas, petróleo, jugó un papel fundamental, pues solo Gazprom, que es la empresa pública, bueno, privada bajo control público que explota y exporta el gas y una buena parte del petróleo de Rusia, pues proporciona el 15% del gas mundial y en algunos países de Europa pues el 80, el 90% y en países importantes como Francia o Alemania el 30, el 40% del gas provienen de Rusia. Genera cierto temor el hecho de que en un momento dado pues esa dependencia pueda suponer una debilidad para los países occidentales. La infraestructura de exportación de gas de Rusia es impresionante, la red de gasoductos que tiene, con sus propias debilidades porque atraviesan algunos de los países de la antigua Unión Soviética que les imponen tasas de tránsito y ponen a veces restricciones, y ahí la propia Europa ha generado pues la creación de alternativas con el Nord Stream y otras líneas con inversión alemana, otras líneas de exportación de hidrocarburos, pero como actor del mercado energético mundial, Rusia también es una amenaza para Estados Unidos y también sin duda lo es porque Rusia dispone pues del único arsenal nuclear capaz de hacer frente al de Estados Unidos. Tiene un arsenal nuclear de su mismo tamaño y hace realmente un papel de contrapoder en lo que supone la amenaza nuclear norteamericana. El resto de los países, incluida China, con arsenal nuclear, pues tiene un orden de magnitud menos de tamaño que lo que pueden tener Estados Unidos o Rusia. Otro factor de amenaza de Rusia sobre la economía mundial es que establece sus propias relaciones de forma independiente. Establece sus propias relaciones pues a través del grupo de los BRICS o del grupo de Shanghái, establece relaciones económicas, muchas veces operando económicamente en su propia moneda, y eso Estados Unidos lo percibe como una amenaza adicional. Tenemos que entender muy bien que en todos los imperios económicos el control de la divisa, de la moneda base de la transacción económica, es una parte fundamental del ejercicio de poder y dominación. Todos los imperios han impuesto su moneda. El Imperio Español impuso el real de A8 durante muchos siglos y a ese le sustituyó la libra esterlina, y la libra esterlina lo sustituyó después de la Segunda Guerra Mundial el dólar. Y ahora Estados Unidos ve amenazada su hegemonía sobre la moneda de intercambio porque Rusia y China pues están comerciando en rublos y yuanes y también hay intercambios muy importantes entre Brasil, Rusia, Sudáfrica y la India en sus propias monedas, saliéndose de la referencia del dólar como divisa de intercambio global. Bueno, ¿cómo reacciona un poco el imperialismo americano para neutralizar esa amenaza que ellos perciben a su propio esquema de dominación? Pues lo primero que hacen es crear un enemigo. Rusia no ha sido percibido como enemigo, tiene sobre todo con Europa una relación económica intensa, ha habido muchos intercambios económicos y culturales con Europa, y una de las cosas que se trata de transmitir fundamentalmente entre los medios de comunicación es transmitir la imagen, con un bombardeo constante, de que Estados Unidos, de que Rusia es realmente pues, un enemigo, una amenaza. Se suelen transmitir muy frecuentemente imágenes de que aunque Rusia ya no es el enemigo comunista, pero es una potencia imperialista que aspira a crear un imperio. Se transmite también el mensaje de que no es una democracia, que es un territorio muy grande, gobernado por poderes oligárquicos y mafias, que no es un país de fiar. Pues también se utiliza mucho la amenaza del chantaje energético sobre Europa y sobre otros países.
También se acusa a Rusia muy frecuentemente, con muchos mensajes de apoyar a países indisciplinados y de contribuir al gas global. Es una acusación muy paradójica, pero es muy frecuente. Y también se acusa a Rusia de tratar de controlar pues, al resto de todos los países vecinos que tiene alrededor, ¿no? Se transmiten también ideas de desprestigio en general. Se trata de desprestigiar antes de iniciar acciones más hostiles. Lo que se trata frente a las propias opiniones públicas de los países, se trata de desprestigiar al país enemigo, en este caso a Rusia. Pues una de las cosas que se trata de extender pues es que la Unión Soviética, en el prestigio que Rusia puede heredar de la Unión Soviética, no derrotó el fascismo lo derrotaron los Estados Unidos, que los rusos colaboraron con el fascismo, que el totalitarismo comunista y el totalitarismo nazi son equivalentes. Ese tipo de mensajes se boicotean también pues, los grandes aniversarios de la victoria soviética en el 70 aniversario, pues fue boicoteada, no asistieron los países a las invitaciones que recibieron. Se transmite ese mensaje que trata de minar pues, la credibilidad, el propio prestigio que pueda dar Rusia de su propia historia a través de su participación en la Unión Soviética. También se acusa a Rusia de ocupar pues, los países aledaños, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Letonia, Estonia. Son países que se presentan como amenazados por Rusia y como justificación de acciones que posteriormente se toman, ¿no? Se acusa a Rusia continuamente de no respetar los derechos humanos, de perseguir a los periodistas, de combatir a la oposición política. Bueno, hay una serie de acusaciones que también son más o menos constantes en los mensajes que nos dan, tratan de desprestigiar y provocar el aislamiento internacional necesario para seguir después dando más pasos. ¿Qué pasos se han dado, ¿no? en las últimas quizá décadas respecto a esa estrategia? Pues el primer paso más visible ha sido y está siendo la ampliación de la OTAN. Tras la disolución del Pacto de Varsovia y los acuerdos del propio Gorbachev, que permitieron la llamada unificación de Alemania, la realmente anexión de la República Democrática Alemana por la República Federal, porque eso no fue una unificación, fue una verdadera anexión, pero en esos acuerdos pues estaba precisamente la disolución del Pacto de Varsovia y la disolución implícita también de la OTAN como alianza rival en lo que llamaban entonces el fin de la historia. Los pasos que se han dado van completamente en dirección contraria. La OTAN incorporó en 1999 a Polonia, Hungría y la República Checa. En 2004 incorporó a Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Y recientemente, en 2009, ha incorporado a Albania y a Croacia. En 2011, la OTAN reconoció 4 miembros aspirantes nuevos, que eran Bosnia, Herzegovina, Georgia, Macedonia y Montenegro. Si vemos el mapa de la OTAN ahora mismo, pues podemos ver muy claramente que la propia estrategia de expansión hacia el este pues es muy clara, y algunos de los países que se han incorporado a la OTAN pues colaboran con mucho entusiasmo, por razones que quizá podemos explicar un poquito más tarde. Un paso más agresivo, todavía más agresivo en esa estrategia de acorralamiento, pues es la propia instalación del escudo antimisiles. Con la excusa de proteger a Occidente de los misiles iraníes, es un poco extraño si uno ve el mapa que colocando un escudo antimisiles en Polonia se pueda proteger Europa de la amenaza de los misiles que vienen de Irak. Pues con esa excusa pues, se está desplegando con la participación de nuestro país, como veremos, pues una gran infraestructura militar para desplegar el escudo antimisiles. Y es muy paradójico porque en el año 72, en 1972, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de ABM, un tratado que pretendía limitar el despliegue de este tipo de sistemas de armas antimisiles por el peligro que supone el proporcionar impunidad frente a la guerra nuclear para una potencia.
muy conscientes de ese problema, solo pactaron que se podían desplegar escudos antimisiles en los alrededores de las capitales de los dos países. Y además que deben tener un número de unidades limitada y una extensión geográfica limitada. A lo largo, Estados Unidos nunca llegó a asumir el Tratado ABM y muy pronto, en la propia época de Reagan, empezaron a hablar de la iniciativa de la Guerra de las Galaxias y de desarrollos tecnológicos orientados a romper el tratado. Y en el año 91, unos cuantos años más tarde, pues en el año 91, bueno, siguieron, Bush padre empezó a hacer pruebas. En el año 99 Clinton también hizo cambios legales que permitían desarrollar los sistemas de armas antimisiles, y en el año 2001 Bush hijo rompió formalmente el tratado antimisiles. Y a partir de entonces empezaron el despliegue de estos sistemas de armas en las proximidades de las fronteras de Rusia y extendidos en toda Europa, dependiendo de su alcance. Son sistemas muy complejos, pero tienen previstas bases en Polonia, tienen previstas bases en España, tienen previstas bases en Rumanía y en Turquía y en varios entornos de alrededor de Rusia. Lógicamente, la respuesta de Rusia durante estas décadas ha sido desarrollar sistemas de misiles inmunes contra los escudos antimisiles, o bien por velocidad o por sistemas antimedidas, y los ha desplegado también en las fronteras de Europa, de los países. El peligro de los sistemas antimisiles es la sensación de impunidad y la facilidad que puede dar para provocar el desarrollo de una guerra nuclear, y la única manera de neutralizar ese riesgo es hacer perder esa sensación de impunidad. Es decir, al final, esa estrategia de la destrucción mutua asegurada es lo que mantuvo la Guerra Fría, y lo único que puede evitar que alguien haga un uso unilateral del arma nuclear, ¿no? Y los rusos ponen su desarrollo militar hoy en esa tecnología, en ese campo, porque ellos ven que es la única manera de mantener la disuasión nuclear antigua. Además del escudo antimisiles, también hay un despliegue muy notable de tropas en las fronteras de Rusia. Y también hay un número de maniobras que suponen una gran provocación, porque suponen ejercicios de intervención y de ocupación de Rusia, y de preparación de la ocupación de Rusia de forma muy explícita, ¿no? En 2014 la OTAN organizó maniobras militares en Estonia. Participaron unos 6.000 militares y fuerzas de media docena de estados de la OTAN. En 2015 la OTAN realizó maniobras también en el Mar Negro, también con un despliegue militar muy importante. En España, todos sabemos, durante el final del año pasado, en octubre del año pasado, pues los ejercicios que se llamaron Trident Juncture desplegaron 36.000 efectivos de 30 países, y con unos medios materiales también, despliegan medios materiales muy impresionante. Y principalmente en esas maniobras quisieron demostrar a Rusia cuál era la capacidad operativa de lo que ellos llaman su fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Ellos han desarrollado una fuerza de respuesta y están creando la infraestructura en todos los países que rodean a Rusia de respuesta rápida, y estas fuerzas están dotadas con 40.000 soldados y con los medios materiales para hacer un despliegue en menos de 48 horas en cualquier punto de la frontera rusa. Y las maniobras del año pasado pues trataban de demostrar la capacidad operativa de este dispositivo. En fin, Estados Unidos está construyendo hoy en día bases en Polonia, está construyendo una base aérea, tiene prevista también desarrollar una base de tropas acorazadas en Polonia, base permanente, además de otras muchas estancias temporales que realizan los países de la OTAN en países de los alrededores. Otro elemento también de amenaza sobre Rusia pues son las sanciones económicas y los boicots. Todos hemos oído hablar últimamente con la incorporación de Crimea a Rusia, pues de las sanciones económicas. Saben muy bien
en Europa y en Estados Unidos que esas sanciones económicas son un arma de doble filo, porque casi perjudican tanto a Rusia como a los países occidentales, y casi todas las empresas que tienen relaciones económicas con Rusia se están quejando a sus gobiernos de las pérdidas que están sufriendo por esas boicots y esas sanciones, pero las sanciones pues de momento pues siguen ahí. Uno de los elementos clave de la agresión, quizás los más cruentos, son los que supone la alimentación de los propios conflictos internos que existen en Rusia, en regiones de Rusia o en los países de alrededor, y voy a mencionar unos cuantos. Un elemento muy nítido y también muy clásico en lo que se ha venido llamando revoluciones de colores, pues fue lo que se organizó en Rusia a finales de 2011, después de las elecciones, un poco en imitación de la llamada Revolución Naranja de Ucrania de 2004, pues se organizaron mítines en Moscú, con una gran movilización internacional también, con un despliegue mediático muy grande. Como están en los manuales, para ese tipo de revoluciones eligieron un color, que fue el color blanco. En Rusia fue un color poco afortunado, porque el color blanco se asocia a los rusos blancos imperialistas, y yo creo que entre la población rusa todavía queda el recuerdo de que el color blanco y los rusos blancos tienen la reminiscencia de la contrarrevolución y de unas asociaciones mentales no muy positivas. Y afortunadamente pues también hubo una reacción en Rusia. Una organización, la Esencia del Tiempo, organizó contramanifestaciones, usó el color rojo como color para contrarrestar esas manifestaciones y logró neutralizar y paralizar ese movimiento. Este tipo de actuaciones que se han dado en otros países, en Georgia, luego lo mencionaremos, y en otros muchos países, son toda una amenaza, y apoyadas por toda la potencia mediática de Occidente, pues pueden en un momento dado desestabilizar cualquier país y dar lugar o justificar a cualquier barbaridad. Dentro de la propia Rusia pues hay una situación muy complicada. No he querido, que no tenemos un tiempo limitado, dar muchos datos que tenía un poco en mi presentación al principio sobre un poco el contexto geográfico de Rusia, el número de nacionalidades, lenguas, la propia complejidad de la estructura federal rusa, con 84 entidades federales de distinta naturaleza, ciudades, provincias, regiones autónomas, repúblicas. Es una entidad extraordinariamente compleja, se hablan más de 100 lenguas y 15 religiones, es un país inmenso, y ese país pues tiene muchas contradicciones, muchos de origen histórico y muchos elementos débiles que son fácilmente explotables con estrategias de desestabilización. Esas estrategias de desestabilización pues fueron utilizadas durante la llamada Guerra Fría, durante la época soviética, de forma muy intensa en algunas regiones, y dieron frutos muy claros en el propio desenlace de la disolución de la propia Unión Soviética. Si vamos un poquito de norte a sur, en el norte pues las tres repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, fueron las primeras que se independizaron de la Unión Soviética, fueron pocas las que iniciaron el proceso, y sobre todo en Estonia y en Letonia pues desarrollaron una mentalidad antirrusa muy intensa. La situación que se vive hoy en esos países es que una cuarta parte de la población están catalogados como ciudadanos que sin derechos, no tienen derecho a pasaporte y no tienen derecho a voto, tienen un pasaporte de otro color, y si salen del país no pueden volver a entrar. Un 25% de la población. Un 25% de la población, pues que son medio millón de habitantes, o son una cantidad así, ¿sí? Y en esas condiciones, con países que viven en esas condiciones, pues no ha habido ningún impedimento para integrarlos en la Unión Europea, en la OTAN y en todas las organizaciones del mundo democrático y civilizado. En el sur de Rusia pues también ha habido conflictos importantes
desarrolló a continuación y desembocó en guerras civiles, en la propia intervención de Rusia, tratando de conseguir la firma de acuerdos de paz y la estabilización de las regiones. En 2003, Shevardnadze fue depuesto por un golpe de Estado que se llamó la Revolución de las Rosas, que es uno de los prototipos de revoluciones de colores, y el gobierno de Georgia lo ocupó Mikhail Saakashvili, con el apoyo de Estados Unidos, claramente, que fue quien organizó pues, el propio golpe de Estado. Saakashvili tuvo un periodo de tiempo en el que volvió otra vez a activar el conflicto de Abjasia y Osetia, y en 2008, pues, rompiendo los acuerdos de paz, por sorpresa también pues, decidió invadir Osetia y Abjasia de forma abrupta. El gobierno ruso reaccionó muy rápidamente, envió al ejército, recuperó los territorios e impuso de nuevo los acuerdos de paz que se habían firmado antes, y eso supuso para Saakashvili una gran pérdida de popularidad en Georgia, perder las elecciones y que fuese después denunciado y perseguido en su propio país pues, por todos sus abusos, por sus estafas económicas y por mil cosas. Sorprendentemente, Saakashvili salió de Georgia y le dieron asilo en Ucrania. En Ucrania hay quien dice que participó activamente no solo en el propio golpe de Estado del Maidán personalmente, sino con grupos de paramilitares georgianos que estuvieron en las azoteas de los edificios de Kiev, que dispararon contra la gente y desencadenaron la fase final del golpe de Estado con sus propias manos. Y en premio Saakashvili le fue concedida la nacionalidad ucraniana y fue nombrado gobernador de Odessa. Hoy Saakashvili, el mismo Saakashvili, es gobernador de Odessa. Es una cosa realmente difícil de comprender y de asimilar. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo. Me tengo aquí un poco, yo creo que lo conocemos bien, la situación que tenemos en Ucrania y alrededor del Maidán, y yo creo que no voy a ocupar el tiempo, lo conocemos todos bastante bien, cuál ha sido el desarrollo de los acontecimientos ahí y cuál es la propia situación. Quizás solo decir que los miles de muertos y desplazados y ocupados y gente heridos que ha generado la guerra, la propia inestabilidad y la propia ocupación de Ucrania por fuerzas nazis, neonazis, pues no inquieta para nada en Occidente, se asimila como algo normal y natural y prácticamente no es destacado en los medios de comunicación. En Rusia es un factor de desestabilización importante. De momento Rusia está manejando relativamente bien la situación en Donbass, sin intervenir directamente, con el pragmatismo que le caracteriza, y también manejando la propia amenaza interior que tiene Rusia con la utilización del propio conflicto de Donbass para la exacerbación de los movimientos ultranacionalistas y fascistas dentro de Rusia. Que dentro de Donbass, no voy a entretener porque no tengo tiempo, pero dentro de Donbass también están desarrollando la situación paradójica de que al mismo tiempo voluntarios internacionales comunistas y fascistas de muchos países están combatiendo juntos contra Ucrania. Entonces, la propia situación genera una inestabilidad tremenda. De momento se mantiene razonablemente estable, pero es todo una amenaza para la propia estabilidad de Rusia y la propia estabilidad de la región. Bueno, no me voy a extender más. He tratado de ver un poco cuál es la propia estrategia imperial americana, cuáles han sido las principales actuaciones en Rusia y su entorno, y un poco la situación en Ucrania pues se quedará para analizarlo con más detalle otro día. Muchas gracias.